Hola, buenos días. Mi nombre es Yanali Caterin Bravo Gamboa. Pertenezco al grupo 160 de la materia Psicología Social y hoy, 23 de noviembre del 2025, realizaremos un grupo focal sobre percepciones hacia los migrantes en nuestra comunidad. Aquí nos encontramos con nuestros participantes, quienes han previamente al video han leído y firmado el consentimiento anterior para poder participar sobre esta actividad. Está la señora Sandali Bravo, el señor Miguel Ángel Ávila, la señora Mariusi Gamboa y la señora Lorena Gamboa. El objetivo de esta actividad es conocer cómo perciben ustedes a las personas migrantes que viven en nuestra comunidad. La información será usada únicamente con fines educativos, durará aproximadamente 1 hora y media, entonces en lo que deseen extenderse en respuesta a cada una de las 5 preguntas, lo pueden hacer. No hay respuestas correctas o incorrectas, cada experiencia es válida. Si alguna pregunta no desean responderla, están en todo su derecho de no hacerlo y les pido que mantengamos un diálogo respetuoso y ameno para cada uno de los participantes en esta actividad. Para dar inicio con las preguntas, la pregunta número 1, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? No sé si la señora Sandali Bravo desee respondernos. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, con relación a la pregunta que me realizas en estos momentos, puedo decir que la impresión es como ese choque fuerte de creencias, como de vivencias que tienen los migrantes versus lo que tenemos nosotros, que somos arraigados aquí pues ya sea aquí en la ciudad de Bogotá y a nivel Colombia. Entonces es impresionante ver cómo esa manera de crianza, esa manera de convivir con las demás personas, su dialecto, su manera de expresar, son choques fuertes que generan diversas preguntas y cuestionamientos de cómo puede ser su convivencia allá en su comunidad natal. Entonces, la verdad sí es una impresión muy fuerte ver, porque pues uno se encuentra con diferentes escenarios, tanto para aquellas personas que tienen la posibilidad de tener un trabajo, de tener una vida estable económicamente aquí en este país, como para los que lastimosamente no lo tienen y tienen que basarse a diferentes maneras de tener un ingreso económico, en donde pues uno se cruza con niños, padres, madres, en donde están expuestos a diferentes peligros y tienen que buscar una manera de poder llevar un sustento a casa. Entonces, la verdad, sí es impresionante ver y como le decía, ese cuestionamiento, esas preguntas que genera de así también son allá en su comunidad, también viven de esta manera porque pues es asombroso, la verdad. Muchísimas gracias, señora Sandali. No sé si la señora Lorena Gamboa desea compartirnos su respuesta a esta pregunta. Claro que sí. Bueno, la impresión en general es que pues, los inmigrantes son un grupo muy diverso, de diferentes culturas, que algunos pues buscan mejores oportunidades, eh, otros se esfuerzan por trabajar, por salir adelante, pero pues que hay otros que no precisamente hacen lo mismo, sino que por el contrario, se dedican a delinquir, a matar, a robar, y pues eso ocasiona problemas para la sociedad. Entonces, particularmente, pues yo he tenido experiencia con emigrantes y me han hecho como cambiar esa percepción positiva y buena, y uno entiende, digamos, como países y presidentes como Estados Unidos sacan tantas leyes y son tan opuestos y reacios a los emigrantes. Pero pues en general, todos los inmigrantes intentan llegar pues a una comunidad, tratar de adaptarse y construir una vida. Eso sería de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la señora Mariusi. Si desea compartirnos su respuesta a la pregunta número 1. Sí, claro. Eh, en mi respecto, de acuerdo a lo que yo he vivido, he visto, hay personas que aportan, más otras no.
Lo que sí he visto en general, tanto las personas que aportan algo positivo y bien para una comunidad como las que no, es que todas llegan es con esa berraquera, ese empuje de trabajar, de ganarse la vida como sea, porque obviamente es mamá o es papá o son personas solas que llegan con esa gana de ser adaptados en una cultura, en un pueblo, en un lugar donde obviamente hasta su forma de hablar es diferente, pero pues no todos aportan algo bueno a la comunidad en el momento en que llegan, no todos. Hay unos que sí, e incluso he visto que da pesares de que hay personas que tienen sus conocimientos profesionales y llegan a un pueblo pequeño o a un eh, caserío donde pues le toca trabajar, eh, por decir, el mecánico en arreglar radios o en arreglar motos, cuando son ingenieros, tienen su profesión, pero pues ellos se adaptan y llegan es con esa berraquera de que no, es que yo soy ingeniero y yo no tengo que estar aquí, simplemente como que aceptan lo que le toca y comienzan y arrancan y eso hace que nosotros los colombianos muchos miremos como esa actitud de resiliencia que ellos tienen para enfrentar, aunque desafortunadamente pues hay unos que no, hay unos que en vez de aportar, desaportan, en vez de contribuir a que salga de eso algo bueno, no. Sabemos que la familia es la base de una comunidad, de una sociedad, de la familia. Y desafortunadamente muchas mujeres que son migrantes, pues llegan esa, como quien dice, no sé, no tienen como claro ese aspecto, son ellas y les importa a ellas y no les importa hacer lo que sea con tal de ellas de pronto pues tener para sus hijos o para ellas mismas, acabar con esa base que para nosotros es una base sólida y muy importante en nuestra comunidad, que es la familia. Eso sería mi. Muchísimas gracias, señora Marius, y continuamos con el señor Miguel Ávila. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi impresión es que los migrantes, como lo hemos hablado todos acá, pues al final ellos llegan a otro lugar con muchas ganas de, al final, mejorar su vida. Uno los ve trabajando, moviéndose de un lado a otro, rebuscándose como el sustento para su familia, para sus hijos, etcétera. Y pues hay una parte que llega con una actitud muy positiva, como tratando de adaptarse a todo lo que encuentran en la ciudad o en el pueblo, o bueno, donde estén, haciendo como todo lo posible por encajar, pero pues claramente también hay otro grupo que no viene como con esas ganas de salir adelante, sino salir adelante, pero haciendo las cosas de otra manera, robando, haciéndole como daño a ese lugar donde llegaron y pues, no sé, un ejemplo muy claro y he tenido la oportunidad de como de hablar con algunos de ellos, como en este caso los rapitenderos, ellos, ah, pues muchos se les ven como esas ganas de salir adelante, de meterle como muchas ganas y construir de nuevo como un futuro para sus familias. Entonces, pues uno ve como en noticias muchos casos de robos de inmigrantes, pero también en mi trabajo uno ve como esa otra cara de los domiciliarios sacando adelante como a sus familias. Entonces, como que la impresión es un poquito extraña, pero pues al final todos como que eh, venimos es como también a tratar de ayudarlos a que mejoren como su vida. Entiendo, muchísimas gracias. Continuando con la pregunta número 2, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Le damos el paso a la señora Sandali Bravo. Hola, bueno, ¿a qué se enfrentan? Creo que es un listado siempre largo y pues desde la perspectiva de uno que no viene siendo migrante, pues lo que se puede decir es muy poco. Pero, sin embargo, lo que puedo decir es que se enfrentan primero a discriminación, ese choque de cultura
no todos la van a aceptar. No, esa manera de expresarse, de ver usted cómo ellos hacen diferentes tipos de comunicación, diferentes de cultura de expresión. Entonces no todos lo van a tomar a bien porque no están abiertos a conocer, sino que se cierran a, si yo actúo así, los demás tienen que ser así. Entonces se enfrentan como a la discriminación, al desempleo, a la falta de oportunidades. Se enfrentan también como a ese prácticamente desplazamiento que así como se vive aquí en Colombia por diferentes Fuerzas Armadas, ellos también están viviendo como ese desplazamiento y tener que llegar a una comunidad nueva en donde pueden encontrarse con personas que no los van a recibir de buena manera, entonces también como a ese maltrato psicológico y aparte también el físico, porque sabemos, como se ha escuchado en algunas ocasiones y noticias y demás, pasan también por esa discriminación física, por ese maltrato físico, perdón, y psicológico, y no ven que son niños, que son familias completas que han tenido que, en muchos, trasladarse caminando de una frontera a otra. Entonces se enfrentan a muchas desventajas. Son pocos los que tal vez logran trasladarse de una forma legal, llegar a este país y encontrar oportunidades y hacer provecho de todas ellas. Entonces, creo que es una balanza en donde es más las desventajas que las ventajas desde mi perspectiva, claro está. Muchísimas gracias. Continuando con la señora Mariusi Gamboa, ¿qué puede decirnos en respuesta a esta pregunta número 2? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan? Bueno, en lo que a mí respecta, creería que obviamente pues, en el campo de una ciudad a un pueblo, pues es mucha la diferencia. En un pueblo es más fácil como que sean como recibidos, y como que encajan más fácil, impactan más, pues porque obviamente la cultura de un pueblo es muy diferente y las competencias y todo a lo que se vive a una ciudad. Pero sí se enfrentan en el hecho en que no todos, no todos llegan con la misma intención. No todos tienen como ese buen corazón o esa cultura de hacer el bien, de hacerlo honesto. Pero muchos pueblos los reciben incluso como que aíslan más al que está en el pueblo, al que es del pueblo, y reciben más al que es de afuera. Porque pues no, es que usted es de allá y de pronto me trabaja más económico o de pronto pues es diferente y el hecho de que sea diferente, que porque habla diferente, porque se viste diferente, pues en los pueblos desafortunadamente hacen de que lo acepten más, porque pues es una persona desconocida para ellos y la cultura y su forma de ser y entonces se adaptan con esa facilidad, pero siempre desafortunadamente hace que al principio como que impactan, llegan y no, pues llegaron, impactaron, lograron instalarse, lograron postularse ya en la comunidad y como que, bueno, salir a flote y todo, pero con el tiempo ya la misma comunidad, el mismo que lo recibió bien, lo rechaza. ¿Por qué? Porque pues no todos llegan pues con la buena intención, como le dije en un principio, todos llegan, es como, unos llegan a acabar, otros llegan a construir. Entonces, eso hace que, pues, la mala información o la mala reputación de estas personas, no todas, hace que pues, se desconfíe de todos. Entonces, pues, obviamente, uno no sabe quién es el bueno y quién es el malo, y pues, a veces unos llevan por otros. Pero, pues, lo que sí se nota es que pues, todos llevan como la intención de trabajar, no importa en qué, y llegan, simplemente llegan sea a acabar o lo que sea, pero mientras que otros sí dejan unas aspectos muy positivos y enriquecedores para nosotros. Entiendo, muchísimas gracias. Y continuando con la pregunta número 2,
le damos el paso al señor Miguel Ángel, que puede decirnos en respuesta a esta pregunta. Bueno, los desafíos que enfrentan, fue pucharía que son bastantes. Primero, como llegar a un nuevo lugar siempre es complicado. Creo que a todos nos pasa que, no sé, vamos a un nuevo lugar y uno se siente súper perdido, uno preguntando de todo, se siente bastante difícil, entonces no me imagino lo que viven ellos. Como el lugar nuevo es muy complicado entender cómo se hacen las cosas, acostumbrarse al ritmo del lugar, del país donde estén, adaptarse a un clima diferente también podría ser. El tema del trabajo, pues es súper difícil conseguir algo estable y pues a veces ellos al final aceptan empleos donde no les pagan como tan bien, simplemente pues por arrancar y empezar de nuevo. También tienen que entender cómo moverse en un sistema que pues no conocen, como el tema es de salud, de transporte, de educación, bueno, son un montón de cosas y pues por último lidiar con los prejuicios que ya habíamos hablado acá, comentarios incómodos de personas que no entienden por qué estas personas migraron y pues es una mezcla de retos que a cualquier, creo que a cualquier persona le costaría manejar. Entiendo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora con respecto a la pregunta número 3, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Le damos el paso a la señora Sandra Librao. Bueno, ¿en qué aspectos ha cambiado? Bueno, creo que hace poco escuché que iban a brindar ayudas el gobierno a los migrantes. Creo que tanto a modo personal como comentarios y opiniones de mis allegados fue como, venga, no, el gobierno no le está brindando ayuda a sus ciudadanos de su propio país. Es como, o como que ofende, enoja, genera disgusto, que entonces quiera brindarle ayudas a migrantes. Uno entiende pues su situación, trata pues entenderla lo mejor posible, pero pues uno también ve en su misma comunidad muchas personas de la tercera edad, muchos niños, muchas madres, cabezas de familia que requieren una ayuda. Sí, que requieren que el gobierno se apersone y le brinde una ayuda y genera ese desgusto de decir, venga, o sea, si yo quiero una ayuda y tengo que pasar por infinidad de procesos, tengo que hacer filas interminables, ir de un lugar a otro, o sea, recorrer toda la ciudad y resulta que para recibir una ayuda tengo que pasar por muchas cosas y ahorita dice el gobierno no vamos a ayudar también a los migrantes. Entonces son cambios que pueden ser positivos para ellos. No digo que no debemos ser empáticos, pero en donde como madre cabeza de familia me siento de una manera como afectada porque yo digo, o sea, para yo poder recibir una ayuda tengo que hacer infinidad de procesos y muchas veces lo niegan. Y viene un migrante de otro país y el gobierno quiere extender esas ayudas cuando ni siquiera está ayudando a sus mismos ciudadanos, a los que hizo que estuvieran en el cargo en el que están. Entonces, son cambios que no los veo como 100% positivos, generan mucha disgusto, porque no es solo una opinión propia, sino que uno escucha la misma opinión en muchas personas. Entonces son esos cambios, sin contar el hecho de que de pronto esas personas vienen con costumbres no muy positivas o no que generen un crecimiento, sino todo lo contrario, entonces tiende también a llevarse a otras personas de aquí, del país natal, a llevarla a hacer eso que tal vez ellos vienen creyendo o trayendo desde su país. Entonces, también generando ese cambio negativo. También está, pues, no, teniendo en cuenta que no todo es negativo, gracias a Dios, he tenido la dicha de cruzarme como, por decirlo así, con un 70-30, 70% de personas que me han brindado una ayuda que yo digo, esas son las personas que realmente sí merecen nuestra ayuda, nuestra empatía, nuestra colaboración, y si en mí está poder brindar un ingreso, pues lo voy a hacer y me he cruzado con personas que me han brindado mucho apoyo.
O sea, he tenido la dicha de cruzarme con personas que yo digo, gracias Dios, porque estas personas son las que necesitamos en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras vidas. Como también está ese 30%, gracias a Dios, las personas con las que me rodeo son pocas. Ese 30% es muy poco negativo que yo digo, no, o sea, ver niños a altas horas de la noche aguantando frío, aguantando hambre, pidiendo comida, y uno va a ver y están con su mamá y son migrantes o con su familia. Entonces ese aspecto negativo es horrible, es denigrante, sin tener en cuenta que muchos de esos niños inmigrantes suelen ser usados como mercancía. Yo se lo vendo, yo se lo alquilo por X tiempo y con él usted va y pide monedas. Entonces es triste. Entonces son esos cambios que uno ve hoy en día más común, porque usted se sube a un servicio público y el 90% son migrantes y el 10% son colombianos. Entonces esos cambios que uno dice, esto no se miraba tanto antes. Así de fuerte está la situación que es mucho el migrante que usted encuentra. O sea, usted se sube a una estación de Transmilenio y eso ya parece una plaza de mercado porque 3 pasos y hay un vendedor y la mayoría son migrantes y el resto son colombianos. Entonces son cambios que uno ve en ese aspecto más negativo que positivo. También hay que tener en cuenta que es como zonas donde usted lo ve más que en otras. Otros donde usted dice, aquí están dando un aporte, uno ve negocios de migrantes, en este caso el más común que son los venezolanos, y entre ellos mismos se ayudan porque ve que el dueño es un migrante venezolano y los empleados a los que ellos les brindan como ese ingreso también son más también migrantes venezolanos, son más venezolanos y uno ve, bueno, listo, tuvo la oportunidad de tener su negocio y brindar empleo a otros migrantes venezolanos, es decir, pues de su mismo país. Entonces uno dice, bueno, tuvo esa bendición y están haciendo algo bueno, tanto por ellos como por la comunidad que viene de ellos también desplazados a Colombia. Entiendo. Muchísimas gracias, señora Sandali. Continuando igual con la pregunta número 3, le damos el paso a la señora Mariusi para que pueda darnos su respuesta a esta pregunta. ¿En qué aspectos ha impactado en la comunidad? En lo laboral, muchísimo, porque tanto los hombres como las mujeres llegan con ese ánimo, esa fuerza de lo que van a hacer, hacerlo bien. Y cuadran tan perfecto, o sea, pueden venir de una ciudad, de una parte laboral tan diferente y llegan a un campo, por decirlo, a un pueblo, una finca, que si les tocó hacer trabajos del campo, coger café, limpiar, lo que sea, así no lo sepan hacer, ellos con esa actitud de entusiasmo, de ganas, yo aprendo, dice. Yo aprendo rapidito, nomás explíqueme cómo es y yo le hago. Y lo hacen con esa actitud, con ese positivismo, con ese entusiasmo, que el local queda como que, bueno, como que frena y mira que mientras el local, no, yo, si el día está bueno, pues bien, y si no, pues no voy, y si no, pues no hago. No lo hace con esa misma actitud, mientras que el inmigrante llega con toda. Es muy reconocedor de las mujeres que son con ese empuje y creo que muchas es por ese amor a los hijos, de querer hacer y de querer lograr. Y forman ese hogar y al formar ese hogar con ese empeño y ese esfuerzo que hacen, comienzan a formar su propia empresa, por decirlo así, con su finca, en su tierra, trabajando, y eso hace que luego ellos mismos van trayendo, por decir, a sus tías, a sus hermanos, y van aportando porque igual aportan también empleo al local y van generando ese empleo. Pero pues todos fueran así, no fueran vistos como que con esa cierta desconfianza, porque sí, hay momentos que pues obviamente
y las actitudes o las acciones de ciertas personas inmigrantes hace que uno sea como desconfiado. Le toca a uno como que demorarse un poquito para mirar, bueno, con qué intenciones me viene el ayudar a trabajar o cuáles intenciones trae o cómo, porque pues no todos tienen ese buen corazón. Mm, Entonces, en eso sí ha impactado muchísimo. Han generado empleo en cierta manera, así sea informal, lo han generado también en la comunidad, pero pues obviamente uno mira que así como ellos llegan aquí con esas ganas, pero resulta que a veces los de aquí tienen esa oportunidad de trabajar y de crecer aquí, se van a otro lado. Entonces, pues es como impresionante eso, ¿no? Mientras ellos vienen a buscar aquí, lo que no encuentran allá, los de aquí se van a buscar a otro lado. Entonces yo creo que es como también esa berraquera y ese entusiasmo que tenemos que aprender de ellos, de crecer nosotros como personalmente, laboralmente, donde estemos, en el momento en que estemos, que obviamente a ellos les tocó salir, las razones ellos sabrán por qué, listo, salieron, pero pues donde yo llego como a hacer crecer lo que, mi intención, hacer crecer mi hogar, hacer crecer mi comunidad como persona, como todo. Y son personas que sí en su momento uno admira, porque no solamente se van en que yo soy profesional y no tengo por qué estar aquí, simplemente lo hacen, están y conviven. Entiendo. Muchísimas gracias, señora Marisi, por sus aportes a esta pregunta número 3 y continuando con el señor Miguel Ángel, en la pregunta igual número 3, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida en su comunidad? Bueno, lo voy a hablar desde un poquito en lo que trabajo. Digamos que en mi comunidad o en lo que me rodeo se nota mucho el impacto de migrantes, especialmente los que trabajan en plataformas como Rappi. O sea, la presencia de ellos ha cambiado bastante el ritmo como de la ciudad, como que hay más movimiento en las calles, lo vimos en pandemia. Los Rappis ayudaron a que pues los negocios que estaban muriendo al final surgieran de la nada, y esto gracias a los migrantes que están en plataformas de nuevo como Rappi. Pues la gente recibía pedidos mucho más rápido, gracias a ellos como que siempre están activos. Es como si la ciudad se hubiera vuelto como más movida y pues más práctica en el día a día. Entonces, pues al final el trabajo de ellos ha hecho que muchos negocios pequeños crecieran, eh, y pues eso es como la presencia de lo que veo que ha cambiado como en la ciudad. Y pues al final, gracias a estos migrantes, pues la comunidad se siente como más conectada, como más ágil y pues más consciente de lo importante que es valorar el trabajo que ellos hacen todos los días. Entiendo. Muchísimas gracias, señor Miguel Ávila, por compartirnos su respuesta conforme a la pregunta número 3 y continuando con la pregunta número 4, donde les pregunto, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Le damos la palabra a la señora Sandra Libravo. Bueno, aportes en mi comunidad. Vamos a hacer, de ese caso sí, creo que no me voy a extender mucho, como quien dice, en la zona, porque sí quisiera como en este momento aprovechar este diálogo, esta entrevista, para hablar solamente de los que quedan prácticamente a pocos metros, pocos pasos de mí. Como les mencionaba, pues yo soy madre cabeza de familia, tengo 2 hijos, uno de ellos tiene 8 años, está en primaria. Y pues yo trabajo todo el día, trabajo fuera de Bogotá y eso hace que prácticamente como muchos o muchas salen de noche y llegan de noche a casa. Entonces sí dependo de un alguien que me ayude a trasladar a mi hijo o a cuidar a mi hijo mientras va al colegio, mientras yo llego a casa y demás. Gracias a Dios hasta el momento di con personas, con toda una familia que ha acogido a mi hijo como parte de su familia. O sea, tanto así que todo inició pues con una señora, con una abuela, porque ella es una abuela,
que ella decía, él es un nieto más. Y es reconfortable como ver ese cariño con el que acogen a un niño que es colombiano y lo atienden y lo miran y es al pendiente. Y si tengo que ir al colegio a defenderlo porque se cayó o pasó un accidente y si tengo que ir allá a defenderlo, decir, no, es que no fue el niño, es que es el colegio, lo hace porque lo hicieron en una ocasión, y fueron y lo defendieron mientras yo lograba llegar a ver qué había ocurrido. Entonces ese apoyo, ese soporte que logré obtener y hasta el momento he recibido de parte de estas personas, es de esas personas que vienen a aportar, que vienen a sumar. Y en mi caso, así en este momento yo tenga que brindar un pago económico a cambio de sus servicios, más allá de un gasto, para mí es una inversión porque estoy recibiendo un cuidado para mi hijo. Mi hijo está recibiendo parte de cuidado a amor, como ese cariño, como ese de conmigo puedes contar, yo voy a cuidar de ti y lo voy a hacer bien, porque ver que uno sale y se cruza con ellos y esa alegría con la que mi hijo lo saluda, ese entusiasmo de hola, adiós, y como él se expresa con ellos, no me queda más que decir, o sea, como dar agradecimiento y darme cuenta que si mi hijo actúa así, porque lo reciben bien, si mi hijo ante ellos es con alegría, si dice, listo, me tengo que quedar más tiempo de lo normal, él lo hace con agrado, él no ve como, no, mamá, no me dejes, no, sino, listo, ma, no hay problema. Es como esa respuesta que yo digo, mi hijo sí es bien tratado. Normalmente, si un hijo no quiere estar en un lugar, el niño llora, el niño dice, no, mamá, no me dejes ahí, no, mamá, yo no quiero estar con esas personas. Pero la respuesta que mi hijo me da cuando está con ellos o aún sin estar es muy bonita, o sea, es muy reconfortable a mí como mamá llegar del trabajo y ver que mi hijo los recibe con tanto cariño a ellos y que ellos son con esa amabilidad de tranquila, si usted no puede, yo voy, yo le ayudo, yo le traigo, porque es un apoyo en donde yo sé que yo los llamo y les digo, mire, por favor, el niño pasó algo, ellos sin pensarlo llegan allá, en el colegio también ya tienen conocimiento, ya los conocen, entonces también se dirigen a ellos con relación a situaciones con mi hijo, entonces es una familia no de sangre, es una familia con la que uno se cruza y crea esos vínculos a raíz de los servicios que ellos le brindan y que uno puede también brindar a ellos un apoyo. Entonces, sí son aportes para mí muy positivos, porque es prácticamente con un ser muy importante para mí como lo es mi hijo en este caso. Entiendo, muchísimas gracias por la respuesta. Es muy valiosa, señora Sandali. Y entendiendo que la señora Lorena tuvo un pequeño problema de conexión, vamos a retomar la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Ya volvemos con la pregunta número 4, en donde estamos con el fin de que todos puedan participar de cada una de las preguntas. Señora Lorena, en base a la pregunta número 2, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? ¿Qué respuesta quisiera darnos en referente a esta pregunta? Vale, primero que todo quiero ofrecer disculpas porque he tenido pues problemas de internet, pero ya está todo solucionado. En cuanto a los desafíos de los inmigrantes, pues ellos enfrentan diferentes desafíos, están las dificultades económicas, de pronto también al llegar a un nuevo espacio, una nueva cultura, donde hay unas nuevas leyes implementadas, se les dificulta un poco conseguir trabajo. También como otro desafío pues están como la cultura, el idioma, bueno, esto en caso que fuese como cambio de idioma, pero de pronto sí algo como en la jerga, en el léxico, ¿sí? Por decir un ejemplo, en Venezuela llaman a las mujeres, les dicen hembras, nosotros les decimos hembras, pero es a un animal, ¿sí? Refiriéndonos a un animal. Entonces, como esas cositas a veces pues se enfrentan pues sí, representa como un desafío. También pues como el acceso a,
a temas como la salud, la educación, aunque considero, o digamos lo que yo he podido ver, en cuanto a Colombia, les ofrece muy buenos como estos accesos, digamos, para los niños, más que todo porque sabemos que los niños, digamos que las leyes que los cubren, que los benefician, como educación, cuidado, pues las leyes son a nivel, digamos que universales, o sea, no es que porque usted es de tal país, entonces no se le va, no, o sea, para los niños, los beneficios en cualquier país van a ser iguales, ¿sí? Otro, desafío podría ser, ¿por qué no decirlo? Como los prejuicios o discriminación que muchas personas tienden como hacia las personas, ¿no? Algunos dicen, no, es que son sucios, es que no se bañan, es que no me gusta el hablado, pueden ser diferentes situaciones que se presentan. Pero en general consideraría que esos son como los desafíos que enfrentan los emigrantes. Entiendo. Muchísimas gracias, señora Lorena, por esta respuesta. Y continuando con la pregunta número 3, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida en su comunidad? Vale, bueno, yo considero que culturalmente, digamos que los colombianos hemos llegado a probar cosas pues, que son ricas de por sí, de Venezuela, cosas que ellos preparan y que son platos, digamos, típicos de esta región, pero pues que al ellos llegar a Colombia, pues digamos que también las personas empezamos como a consumir estos alimentos. También, pues diría yo que económicamente, pero como teniendo en cuenta como dos caras de la moneda, ¿no? Una, porque ellos, hay personas que si vienen a trabajar, digamos, ponen su negocio de uñas, por decirlo así, ponen su negocio de comidas, pero y algunas personas lo hacen pues bien, siguiendo todas las leyes del país, eh, pero otros simplemente pues invaden espacios públicos, igual como lo hacen muchos colombianos también, sí, por diferentes razones, por diferentes situaciones, pero pues digamos que eso aumenta, ¿no? Porque ya no son solo los colombianos, sino que llega cierta población a hacer lo mismo y se presentan disputas callejeras y pues también va, digamos, como construyéndose un problema social. Entiendo. Consideraría que esos serían los aspectos. Listo, muchísimas gracias. Retomando la pregunta número 4, le damos el paso a la señora Mariusi Gamboa. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, en ese aspecto, en mi comunidad, los aportes han sido muy significativos y notables. En un pueblo donde el que arregla radios no tiene como ese conocimiento tan a fondo, simplemente lo hace por una experiencia, porque le gusta. Llegan estas personas que vienen con sus conocimientos porque pues, desafortunadamente les tocó salir, llegar a un pueblo, adaptarse, así sea que tengan su título o su profesión o sus estudios todavía no culminados, llegan a hacer estos trabajos, sea el arreglar radios, sea el que arregla motos, llegan a los pueblos con estos trabajos y hacen un cambio, se nota una diferencia. No es que uno menosprecie o no quiera al que está en el pueblo, al que es local y que está también haciendo un trabajo algo parecido, pero pues no es de desconocer que a veces los conocimientos o el estudio referente a esto, pues sí, se nota. Y obviamente todos creo que cuando accedemos a un servicio, de esto lo que más queremos es como que
las cosas las dejen como yo quiero, como me gustan y como me parece. Entonces estas personas han llegado a la comunidad, a un pueblo, impactan de esa manera. En otro aspecto, o aparte, perdón, aparte de que impactan de esa manera, les va tan bien que comienzan a montar su negocio con una vitrina, un localcito, no les importa a veces que sea la calle central, sino así sea en el rincón o en la última calle o en la salida del pueblo, desde allá lo ejercen. Y creo que su trabajo, su entrega o conocimiento hace que poco a poco se vaya conociendo. Y entonces obviamente así va, su negocio va creciendo. Y esto genera de cierta manera crecimiento en su familia y también laboral, porque pues si ya tenía 5 motos, pues resulta que no las puede arreglar en todo un día, entonces le toca eh, depender de los servicios de otra persona. Y muchas veces esa otra persona no viene siendo exactamente uno de ellos mismos, sino una persona local. En cuanto a las mujeres, ha impactado como en esa berraquera, en esa actitud berraquera que ellas le ponen a las cosas. Pero pues desafortunadamente no todas vienen con esa actitud así, ¿no? Vienen es como a destruir y acabar. Sé que el sol brilla para todos y obviamente que tanto para colombianos, venezolanos, los que sea, pues todos queremos salir adelante y queremos lograr las cosas. Pero después de que las hagamos bien, de que lo que yo hago aporte para mí o para mi familia o para el que está alrededor, bienvenido sea. Pero pues en este aspecto, en ellos eh, hay personas que aportan y hay otras que no. Pero bueno, de todo hay y solamente pedirle a Dios tanto por ellos y como por los nuestros que pues cada uno hagamos lo que debemos hacer desde el punto de vista bien para nosotros y para una comunidad para seguir impactando. Muchísimas gracias, señora Marius. En respuesta a la pregunta número 4, y siguiendo con esta pregunta, le doy el paso al señor Miguel Ávila, que puede decirnos en referente a esta pregunta. Bueno, los aportes son varios económicamente. Muchos migrantes trabajan en sectores donde pues hace falta mano de obra y otros, como ya lo han hablado, pues crean pequeños negocios que generan empleo y como que dinamizan el lugar. Eso en cuanto a económicamente y socialmente, pues aportan muchísimo, traen nuevas costumbres, otras formas como de ver la vida, hay una diversidad cultural que enriquece las relaciones entre vecinos y también se nota mucho, pues participación en actividades de la misma comunidad, ayudando a otros, se buscan como la manera de integrarse de una manera respetuosa y pues al final sí, todo esto sí termina sumando como tanto en lo económico como en lo social. Muchísimas gracias. Le damos el paso a la señora Lorena con respuesta a la pregunta número 4, que puede decirnos. Vale, bueno, en cuanto a aportes sociales, económicos, pues también, como ya lo han hablado, los emprendimientos que ellos ponen, pues que también generan empleo y movimiento económico a la comunidad o al sector donde lleguen. También, digamos, a nivel de empresas, como bien saben y es de conocimiento de todos, la mano de obra de los, digamos, específicamente hablando de migrantes venezolanos, digamos que en nuestro país, pues es más económica. Entonces, si un empresario contrata, pues, o cambia, digamos, sus empleados colombianos por venezolanos, pues él va a tener un impacto ahí económico significativo porque, digamos que, de hecho, muchas veces, pues, son bastante apetecidos por esta razón, ¿sí? También pues está de manera social como la participación comunitaria, donde ellos tratan pues de integrarse a la comunidad, de pronto participando de las actividades, pueden ser lúdicas, deportivas, de su sector, eh, y también a nivel cultural, pues donde tratan de expresar
digamos, su cultura, sus costumbres, y pues de esta manera fomentan la inclusión a la comunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, ya por terminar, con relación a la pregunta número 5, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Le doy el paso a la señora Sandali Bravo. Bueno, ¿cómo son percibidos? Creo que he escuchado comentarios al respecto donde dicen son muy desordenados, son muy, bueno, sin ofender, claro está, como le digo, son opiniones que escucho porque pues uno escucha, no, es que ellos no les gusta trabajar, ellos les gusta pedir, ellos ganan más y piden, entonces por eso se aprovechan y salen con todos los niños a pedir, entonces son como, esas son como las opiniones que uno escucha en los alrededores, porque si ya me voy como a una opinión personal, eh, uno encuentra un 50% de personas que uno dice, wow, o sea, vinieron acá y lo pudieron encontrar un buen trabajo, si no lo encontraron, se las arreglaron y pusieron un negocio, o buscan maneras buenas, positivas para poder tener el ingreso económico. Entonces, uno ve como ese empeño, ese entusiasmo, esa berraquera con la que llegan esas personas y es donde uno dice, bueno, pues vinieron con actitud positiva a aportar a la comunidad, a generar un ingreso o a brindar un servicio. Eh, Igual no está de más que uno pues se encuentra con ciertos personajes que uno dice, no, pues que vinieron fue como a hacerle daño, están delinquiendo, están maltratando, eh, les brindan oportunidades y no las están aprovechando. Entonces sí se percibe, creo que si no vamos a raíz como de la comunidad, son opiniones divididas, negativas y positivas a raíz de lo que cada uno ha vivido, se ha cruzado, ha mirado, ha observado con relación a los migrantes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Le doy ahora la palabra a la señora Mariusi, si desea compartirnos su respuesta a la pregunta número 5. Sí, claro. ¿Cómo son percibidos en mi comunidad? Pues no diría, yo diría sería un 70-30, un 70 negativo, porque pues en un pueblo eh, pequeño, pues obviamente la que llega eh, pone como sus condiciones y el precio, llega a dominar y a mandar. Obviamente cuando ya es en una ciudad es diferente. Entonces, desafortunadamente las mujeres no todas tienen como esa cultura o ese amor por sí misma o por su hogar como, como digno que debería de ser. Llegan es como a arrasar como sea, sin importar el trabajo que ejerza o que puede ejercer sin importar eso, simplemente quiere es ganar su plata ya y fácil y rápido. Entonces no le importa en qué le toque hacer y cómo le toque hacer. Entonces llega a un pueblo donde pues obviamente pues por pequeño que sea, pues impacta, pero así como impacta negativamente, pues obviamente pues es muy visto y muy conocido porque pues obviamente pueblo pequeño, infierno grande, se conoce y se sabe todo a la luz del día, todo. Entonces, pues eso ha hecho que se mire como con esa gran desconfianza, como, como rechazo a que, bueno, llegó, ¿quién será? ¿Será que sí le doy trabajo? ¿Será que no? Porque pues desafortunadamente pues no todas las personas tienen ese buen corazón o ese buen sentimiento hacia los demás. Simplemente llegan a arrasar y a acabar y a destruir. Obviamente que no quiero decir que solamente pues venezolanos, porque obviamente también colombianos y de todas partes eh, tienen esa costumbre de que la plata fácil la quiero ganar y la quiero ganar ya sin importar el esfuerzo o cómo la gane.
pero pues en ellas sí ha sido muy, muy significativo, porque pues llegan a estos pueblos, a estos lugares y generan el desorden y acaban con la base fundamental de la sociedad, ¿no? El hogar. Entonces, en ese aspecto, sí, obviamente que hay otras personas y hombres y mujeres que han llegado, como quien dice, a hacer riquezas no solo materiales, sino morales, espirituales, en todos los aspectos. Hay de todo, pero pues obviamente uno tiene que como que primero es aprender o tratar de conocer quién es y con qué intenciones viene, porque pues estamos en un mundo tan difícil de que si entre nosotros mismos nos hacemos daño, pues mucho menos con personas que vienen con otra cultura, con otras creencias, llegan a querer impactar y a querer hacer comunidad y a querer hacer vida en un lugar muy desconocido, tanto para ellos. Entonces a la vez también es como tristeza y da como que no puedo decir, no, venga, yo lo rechazo totalmente, no se me acerque, no se me arrime, los echo de mi casa, no me gusta que viva en la misma cuadra o en mi misma vereda, en mi mismo pueblo, porque pues obviamente son personas y necesitan vivir, necesitan comer, salir adelante ellos y sus hijos. Esa sería mi. Muchísimas gracias, señora Mariusi, por su respuesta a esta pregunta. Continuando, le doy la palabra a la señora Lorena. ¿Qué podría decirnos en referente a esta pregunta? Bueno, pienso que la perfección pues es variada, eh, pero en mi comunidad creería que es desfavorable. Siempre que uno escucha que una persona digamos, emigrante, pues se piensa como con cierta desconfianza. eh, y digamos que de mi parte creería que esto sucede o se dio por lo mismo que ellos llegaron, digamos, como a hacer al país, y que de pronto poco como que se adaptan o quieren seguir como si estuvieran en su país y de pronto no respetan ciertas leyes y ciertas normas, ciertas costumbres de las personas, digamos, aquí en Colombia. Entonces, eso ha hecho que la percepción pues sea negativa en la mayoría de casos. Y pues a modo personal, yo hablo desde mi conocimiento y digamos que yo en su momento les di la confianza, di un paso de fe con ellos, pero ninguno, o sea, ninguno, siento que haya, siempre los vi como las personas en las que podía confiar, podía obtener, digamos, un servicio, pero lo que finalmente pasó es que ellos siempre van como tratando de hacer las cosas a su manera, o sea, sin respeto o, digamos, pasando por encima de las personas. eh, y también sin importarles como las consecuencias. No sé cómo sea que hayan vivido en su comunidad, cómo haya sido su contexto, pero pues digamos que aquí en el país sí siento que la percepción es muy negativa. Muchísimas gracias. Ya por finalizar, le doy la palabra al señor Miguel Ávila, si desea compartirnos su respuesta a esta pregunta. Sí, yo diría que la percepción varía según la persona. Hay quienes los reciben muy bien, los entienden y hasta los apoyan porque saben lo difícil que es como empezar de cero. Pero también hay quienes tienen muchas dudas y desconfían, especialmente cuando como no han tenido como contacto directo con ellos. Eh, Sin embargo, pues lo que he visto es que cuando la gente convive con los migrantes, los trata, los escucha y como que los ve trabajar, su percepción cambia a algo más positivo. Esa es como como yo los he percibido.
Listo. Muchísimas gracias por toda la participación, por todas sus respuestas a cada una de las 5 preguntas. Con esta información, lo que se busca es realizar un análisis académico sobre la percepción comunitaria hacia los migrantes con fines educativos. Nuevamente, muchísimas gracias. No sé si alguien desee aportar algo por finalizar o ya con esto damos por cerrada este diálogo. Sí, me gustaría dar un aporte en general a todas estas preguntas y a todo esto que hemos hecho el día de hoy. Creo que sea venezolano, seamos colombianos, seamos del país que seamos, somos seres humanos. No importa a veces el corazón que llevemos cada uno. Simplemente cada uno pedirle a Dios por el otro. No importa quién sea y cómo sea, siempre pedirle a Dios porque esa persona cambie o porque yo también cambie, porque seamos recibidos donde quiera que vamos, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces sería pedirle a Dios por todas estas personas y a los que han llegado a ser parte de esa vida de alguna persona para bien, pues bienvenido es, bendecido sea y siga siendo bendecido igualmente. Al que no, pues que Dios lo bendiga y cambie su manera para que siga creciendo y haciendo patria aquí en nuestro país o en el país en donde esté. Muchísimas gracias. Ya con esto damos por cerrado este encuentro. Muchísimas gracias.